Hola, me llamo Adrián, soy miembro de Mensa España, estoy estudiando un máster de Cosmología en Barcelona. Yo nunca pensé que fuese más listo que los demás, o sea, simplemente decía, son cosas, curiosidad. Y descubrí lo de las altas capacidades cuando estaba en segundo de carrera, porque uno de mis compañeros era miembro de Mensa España y nos pilló a mí y a otro y nos dijo, ¿por qué no intentáis hacer el test? Y yo fui a hacerlo, convencido de que no lo iba a pasar, a ver por cuánto me quedaba fuera, y entré de lleno. En la guardería nos mandaron a hacer un dibujo de un cigarrillo y bueno, nos dieron una hora, yo hice mi dibujo tan tranquilo. Por la tarde llamaron a mi madre y le dijeron, oye mira, ven a hablar con nosotros, que tu hijo ha hecho aquí algo que no sabemos qué es, queremos hablar contigo. Y claro, todos habían dibujado un cigarrillo de fumar y yo había dibujado una cigarra macho pequeña, además con todos los detalles de las membranas y todo esto. Que el primer día no fui a clase, pregunté qué habían hecho y me dijeron, bueno, hay que hacer estos ejercicios. Y yo hice todos y al día siguiente fui con ellos hechos y resulta que había hecho toda la asignatura, y eran solo los primeros. Entonces no volví a ir por clase y ya me llevé el 10 de golpe. O sea, no, el superdotado en general no es un friki, de hecho tenemos el típico hombre serio que como le vayas mucho con las coñas se puede mosquear. Tenemos gente muy fiestera, de hecho bastante fiestera. Me gusta escribir, me gusta leer, tengo escritos 2 libros, aunque no soy de publicar, yo escribo por afición. Tengo un blog de física, me gusta mucho divulgar. Realmente nos cuesta hacer algo si no compartimos la motivación de tener que hacer ese algo. Yo siempre he tenido, por ejemplo, muchos problemas para hacer deberes, cosas del estilo, porque si no me interesaba lo que me mandaban, pasaba de hacerlo. Y aunque me dijesen, tienes que hacer esto, hay que trabajar más, si no me interesaba, normalmente dejaba sin hacer las cosas. Bastantes socios estamos de acuerdo en que hay que separar lo que es la parte emocional de lo que es la parte intelectual. Y tú, en principio, te puedes interesar por alguien sin necesidad de que sea intelectualmente.